Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Rivero Pérez. Soy enfermera del Hospital Juárez de México y ahorita vamos a hablar un poquito de los cuidados del paciente intubado por COVID. Como ya sabemos, en la unidad de cuidados intensivos, pues es primordial que nosotros siempre tengamos monitorizado al paciente para que podamos, pues siempre estar observando las diferentes fluctuaciones, tanto hemodinámicas como ventilatorias que puede llegar el paciente en estado crítico. Ahora, en cuanto a los procedimientos y cuidados de enfermería que nosotros vamos a brindar, son los mismos que nosotros brindamos a los pacientes en la terapia intensiva. Solamente que nosotros tenemos que ser muy meticulosos y siempre debemos de poner principal atención a nuestro equipo de protección personal que nos colocamos antes de entrar con los pacientes. Y esto porque los pacientes con infección COVID pueden generar aerosoles y estos se generan de dos maneras. Una, porque se incentiva la producción y esto puede ser cuando se entuba al paciente o cuando se toma la expectoración, cuando tomamos expectoración. Y la otra es la dispersión de los aerosoles, que es porque los procedimientos que nosotros hacemos pueden hacer que las diferentes aerosoles que se encuentran, por ejemplo, en la ropa o en los materiales que utilizamos, pues obviamente se dispersen. Y alguno de estos procedimientos, pues puede ser la aspiración de secreciones o las nebulizaciones. Actualmente ya existen algunos dispositivos de nebulización que se conectan a la parte más proximal de la cámara de humidificación y eso hace que ya no genere aerosol el medicamento o el vapor que nosotros comúnmente vemos y pues obviamente disminuye el porcentaje de la dispersión del aerosol del paciente. Ahora, otro procedimiento en los cuales nosotros tenemos que poner mucha atención es en la fijación del tubo orotraqueal, porque ya que esté confirmada la posición del tubo, nosotros debemos de fijarlo de manera segura. Esto se hace generalmente en los hombres entre 22 y 24 centímetros de distancia de la comisura bucal y en las mujeres entre 21 y 22 centímetros de distancia de la comisura bucal igualmente. Ahora, ya que quedó bien fijado el tubo orotraqueal, ¿cada cuánto yo tengo que cambiar esta fijación? De manera estricta se debe cambiar cada 12 o 24 horas. Cada 24 horas sí es muy difícil o el paciente está pronado. Y esto se debe de hacer para evitar heridas por fricción en la comisura bucal y para mantener el estado, pues, bueno de la piel de mi paciente. Ahora, otro punto importante que yo siempre debo de ver es marcar en qué centímetro quedó el tubo orotraqueal. ¿Para qué? Para yo darme cuenta si ya hubo un desplazamiento del tubo. Y yo me doy, obviamente, si yo me doy cuenta que ya hubo algún desplazamiento, pues avisar de manera inmediata para ver si está colocado de manera correcta. Ahora, hay diferentes tipos de fijaciones del tubo orotraqueal. En la primera imagen podemos ver algo que se llama vendas de ángel. Este tipo de fijación es muy buena porque si se dan cuenta, no está colocado en la comisura bucal. Entonces, esto evita que yo vaya a tener diferentes heridas. Va por arriba. Entonces, eso va a hacer que proteja todo lo que es la comisura bucal. Ahora, en la parte inferior, ustedes pueden ver que dice gasas. Generalmente con nosotros hacemos todo lo que son las fijaciones con cinta adhesiva, pero lastiman al paciente. Entonces, cuando ya está muy lastimado el paciente, cuando ya perdió la integridad cutánea, entonces nosotros lo podemos hacer con gasas. El material es un poco más noble y no va a haber tanta fricción. Aparte de que la humedad que se pueda generar por la saliva, pues la va a absorber, aunque sí hay que cambiarlo de manera constante para que precisamente la humedad no me genere algún tipo de lesión. Ahora, en la parte de arriba, yo puedo ver las cintas adhesivas
que es la que comúnmente hacemos, que la fijación queda a nivel de de la comisura labial, y aquí lo que tendría que hacer es poner unas almohadillas como protección o unas gasas para evitar así el roce y la fricción y que no me cause lesiones en mi paciente. Y aquí en la parte de abajo, pues obviamente ya vemos una fijación de tubo orotraqueal muchísimo más sofisticada, que tienen almohadillas que me van a proteger toda la circunferencia eh, de la boca, y entonces eso va a hacer que no tenga tantas laceraciones y se pueda, que no tenga tantas laceraciones y que pueda guardar la integridad cutánea. Aunque, pues, por obvias razones de costos, pues en muchos hospitales no los vamos a tener porque, pues, muchos trabajamos en hospitales públicos. Ahora, otro procedimiento que nosotros debemos de siempre estar al pendiente es la medición del balón o perdón, lo que se conoce como el balón de neumotaponamiento o el CUF. Cuando se hace la intubación y ya queda en el sitio adecuado el tubo endotraqueal, lo que se hace es inflar el globo con una jeringa de 10 cc. Pero siempre después de este procedimiento debemos de verificar la presión, porque si queda sobredistendido, lo que nosotros vamos a hacer es provocar mucha presión en la mucosa de la vía aérea y esto va a causar edema y va a lastimar al paciente. Entonces, la presión ideal en que se debe de manejar el globo debe de ser entre 25 milímetros de mercurio, nunca por debajo de 20 ni por encima de 30. De todos modos, en la parte de aquí abajo les vamos a poner un link de ventilación mecánica Vento. En el video muestran cómo se hace la medición del globo. Ahora, en cuanto a la aspiración de secreciones, nosotros vamos a hacer el mismo procedimiento que hacemos en los pacientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se va a conectar el circuito cerrado de aspiración. En este tipo de pacientes es obligatorio manejar el circuito cerrado. Lo que vamos a hacer es preparar una jeringa de 20 milímetros con solución fisiológica, la vamos a conectar en la línea de la jeringa. Posteriormente, vamos a meter la sonda de aspiración, vamos a oprimir el botón para aspirar, hacemos el aspirado y posteriormente inyectamos los 20 mililitros de solución o 10 mililitros y se hace el enjuague de la sonda. Siempre debemos de lavar el catéter o la sonda para evitar la proliferación de bacterias y virus. Siempre después de la aspiración debemos hacer el lavado. Ahora, la duración del circuito de aspiración debe de ser de 72 horas. Es lo que se exige para que pueda haber un buen manejo de secreciones y para evitar el aumento de riesgo de infecciones en el paciente. Ahora, algo importante que aquí vemos es limitar al número de aspiraciones imprescindibles. No necesito estar aspirando a mi paciente cada hora, cada 2 horas. Lo voy a aspirar solamente si el paciente lo necesita. ¿Por qué? Una, para yo exponerme a los aerosoles que se generen. Otra es para evitar lastimar al paciente. Muchas veces lo aspiramos y ya hasta que sangra el paciente y ya se dan cuenta que lo lastimaron. Y la otra es porque aunque se ha visto que a los pacientes no les trae mayor beneficio manejar niveles de PIB alta, hay muchos médicos que lo manejan así y ya hay evidencia de que muchas veces el aspirar al paciente hace que se pierda un poco de reclutamiento. Entonces, por eso es importante no estar aspirando cada ratito a mi paciente. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta yo
y mi paciente necesita que lo aspire. Una, pues es obviamente porque yo lo voy a observar y a lo mejor ya trae la secreción hasta acá, y entonces ahí yo necesito aspirarlo. Pero la otra es que si no es evidente, si yo no lo estoy observando, yo también me puedo dar cuenta en la curva de flujo tiempo de mi ventilador, porque cuando vaya de regreso mi curva del flujo hacia el tiempo, yo voy a ver diferentes fluctuaciones. Si yo veo estas como curvitas o fluctuaciones, yo me voy a dar cuenta que mi paciente tiene secreciones. En ese momento necesito aspirar a mi paciente. Ahora, muchas veces nosotros entramos y estamos solitas en el cubículo, mi paciente está con su ventilador y con su ventilación mecánica y entonces me empieza a sonar la alarma de presión pico alta. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante porque es algo que nosotros vemos muy seguido. Esto quiere decir que la resistencia aérea está subiendo y esto puede ser por dos motivos. Uno, por el aumento de las secreciones y esas secreciones probablemente me causaron un tapón de moco, lo que nosotros le llamamos un moco asesino. Entonces, ese tapón que está tapando la luz del tubo me está causando una resistencia y está impidiendo que mi flujo pase. Y la otra puede ser un broncoespasmo, que obviamente pues se cierran los alvéolos y entonces eso hace que el intercambio gaseoso pues no se dé de manera adecuada. Ahora, miren cómo me puedo dar cuenta si yo tengo una obstrucción. Aquí en mi curva de flujo-tiempo, ya en la exhalación, me estoy dando cuenta que mi curva tarda en llegar a la línea base. Y pues obviamente eso es anormal. ¿Y por qué va a tardar en llegar? Pues porque tengo una obstrucción, ¿ok? Tengo algo de secreción. Ahora, si yo tengo algún tipo de obstrucción, pues obviamente me va a generar atrapamiento aéreo y eso a su vez me puede generar autopip. Y esto lo vamos a ver, ¿por qué? Porque en la exhalación la curva jamás va a regresar a la línea base, ¿ok? Y entonces, obviamente, si yo estoy generando un atrapamiento, se me está quedando adentro el aire, pues también puedo ver el aumento de CO2 ya cuando lleva mucho tiempo el paciente con su atrapamiento aéreo. Ahora, algo importante que nosotros debemos de cuidar en los pacientes es las úlceras por presión. En el cuidado de las úlceras por presión no hay más que la prevención. ¿Y cómo se da la prevención? Pues empezando con la movilización de mi paciente. Desde el día 1 en que ingresa a la terapia intensiva debemos de empezar con la movilización del paciente. Si yo veo que mi paciente inicia con algún síntoma, como con algún signo, como puede ser el enrojecimiento, yo debo de mover a mi paciente y probablemente le puedo poner algunas almohadillas para liberar la presión de ese sitio, pero no va a haber ningún tratamiento más que la prevención y la movilización. Si ya mi paciente ya tiene una úlcera grado 2 o 3, pues entonces, aparte de la movilización, yo debo de mantener la limpieza de la herida. Si, por ejemplo, está en el sacro la úlcera, pues entonces yo debo de mantener la herida libre de orina y de excremento. Entonces, para evitar que esto crezca y que aparte se haga un cúmulo de bacterias, entonces yo debo de mantener limpia la zona. Ahora, si ya tiene una úlcera por presión grado 4, pues obviamente yo debería de pasar a un debridamiento quirúrgico, pero este tipo de pacientes pues obviamente no pueden estarse movilizando a diferentes servicios del hospital. Entonces, lo que se va a hacer con estos pacientes es limpiar la úlcera por presión lo más profundo que se pueda y poner un parche hidrocoloide para mantenerlo limpio. Ya posteriormente, cuando se pueda, pues pasar a una limpieza quirúrgica.
Ahora, si el paciente está en decúbito dorsal, se debe de poner una almohadilla debajo de la cabeza, debajo de la cintura, como lo vemos aquí, debajo de los muslos, de las piernas y en las plantas de los pies lo que se recomienda es poner unas almohadillas o una almohada para que se puedan poner las plantas de los pies y no se deformen. O en su defecto, poner unos zapatos de suela rígida para que no se deformen los pies. Ahora, también, si nosotros colocamos al paciente de cúbito lateral, ya que lo estamos movilizando, pues entonces yo puedo poner una almohadilla debajo de la cabeza, apoyando la espalda y entre las piernas para que las rodillas no choquen y no se haga una úlcera por la fricción entre ellas. Ahora, en los pacientes críticos es muy importante ponerlos siempre en posición semifowler, en posición de 45 grados. ¿Por qué? Porque al tenerlos en 45 grados, el efecto de compresión de la pared y de la pared abdominal y del tórax disminuye. Al disminuir la compresión de estos, lo que va a pasar es que si yo ya estoy dando una nutrición enteral, no va a haber reflujo, ¿ok? Entonces, si yo tengo reflujo en el paciente, ¿qué puede pasar? Pues puede haber una broncoaspiración y esto puede causarme una neumonía por aspiración. Entonces, yo al ponerlo en 45 grados, disminuyo el riesgo de neumonía por aspiración. Y entonces, pues, evito una complicación más hacia mi paciente. Ahora, ¿por qué iniciar una nutrición enteral temprana? Antes los dejaban hasta 15 días en ayuno porque pensaban que era un beneficio para el paciente. Actualmente hay muchos estudios que nos dicen que la nutrición enteral se debe de empezar en las primeras 36 horas. ¿Para qué? Para mantener la función de barrera gastrointestinal y la otra, que es la más importante, disminuir el porcentaje de infecciones nosocomiales. Lo primero que yo debo de hacer cuando ya voy a iniciar la nutrición enteral es, una, verificar la sonda nasogástrica, que no esté acodada, que esté colocada de manera correcta, que esté en estómago, que no esté en pulmón. La otra es que ya no es necesario medir el residuo gástrico. Solamente si yo viera en la sonda que hay vómito, que hay alimentación que se está regresando, que hay pozos de café, ahí sí yo hago la aspiración para medir el residuo y ver qué es lo que está saliendo. Ahora, para iniciar la nutrición, lo que se hace es seguir una guía, que es la guía de Aspen. Y los primeros 3 días, la nutrición se calcula con 5 kilocalorías kilogramo día. Y entre el día cuarto al décimo se calcula de 15 a 20 kilocalorías kilogramo por día. Ahora, algo muy importante es la monitorización de la glucemia. Aunque no lo indique, nosotros lo debemos de hacer. En los pacientes en estado crítico es tolerable una medición de entre 140 a 180 miligramos sobre decilitro. ¿Ok? Entonces, si tenemos una medición de 170 en el paciente crítico, está bien. Ahora, la última acción que nosotros también podemos tomar es medir el perímetro abdominal. Si es que el paciente no tolerara de manera adecuada la nutrición enteral, pues entonces vamos a ver una distensión del abdomen y entonces nosotros lo podemos percibir si le medimos el perímetro abdominal. Ahora, en cuidados de cetoanalgesia, nosotros tenemos diferentes escalas para ver si está sedado adecuadamente. Una de ellas es la de Ramsey, que yo voy a valorar si mi paciente está bien sedado o está sobresedado. ¿Okay? La otra es la escala de Rasch. En esto, pues obviamente yo voy a ver también si mi paciente está
no tan sedado, sedado o sobresedado, pero aquí me va a medir un punto más muy importante, que es cuando a lo mejor yo ya quiero pasar al destete, que es el contacto visual. Si el paciente mantiene un contacto visual mayor a 10 segundos, eso quiere decir que está progresando de manera adecuada. Ahora, esta escala es la escala observacional del dolor en cuidados críticos. Aquí vamos a valorar 4 cosas diferentes. Una es la expresión facial, la otra es los movimientos torácicos, la otra es si mi paciente está luchando con el ventilador, si está vocalizando, si ya habla, si ya hace algún ruido. Y la última es que si tiene tensión muscular, o sea, si está relajado o está muy tenso. Aquí en esta escala nos dice que si saca un porcentaje, un puntaje menor a 2, no tiene dolor, pero si tiene un puntaje mayor a 2, el paciente tiene dolor. Ahora, en los pacientes críticos, la detección de delirio es muy importante. ¿Qué nos puede desencadenar el delirio? Que el paciente tenga dolor, que despierte y esté conectado a todos los dispositivos, como puede ser ventiladores, bombas de infusión, los ruidos que estos dispositivos emiten. La luz de los hospitales generalmente también puede causarnos delirio. Y algo muy importante es la falta de comunicación. Si cuando yo estoy ya despertando a mi paciente, no le digo, señor, mi nombre es Rocío y está en el Hospital Juárez, hoy está el día, sus familiares están bien, lo han venido a ver diario, X, si no tengo una comunicación eficiente con mi paciente, él se va a alterar y va a comenzar con delirio. Entonces, si yo veo alguno de estos puntos, por ejemplo, rash anormal, fluctuación del estado de alerta o inatención, eso quiere decir que probablemente mi paciente empiece con delirio. Ahora, esto no tiene que ver mucho con el cuidado de los pacientes en estado crítico, pero lo quise poner porque, pues yo creo que nosotros somos el eslabón más importante o uno de los eslabones más importantes en el hospital y nosotros debemos de mantener nuestra higiene mental. Entonces, ciertos cuidados que nosotros debemos de mantener es cuidar nuestras necesidades básicas. Antes de irme a trabajar, comer, haber dormido bien, bañarme, cuidarme, cuidar mi cuerpo. Igual, hacer actividades que no estén relacionadas con el trabajo. Si yo llego a mi casa, pues a lo mejor ponerme a leer, escuchar música, jugar, salir a caminar un ratito con mi cubrebocas, con mi protección, despejarme, ¿ok? Compartir información constructiva con mi equipo. Si yo ya vi un video de cómo utilizar el equipo de protección, si yo aprendí un cuidado nuevo, si yo aprendí algo nuevo de ventilación, no me cuesta nada compartirlo con mi equipo, siempre compartir información constructiva. Ahora, muchos de nosotros nos aislamos de nuestras familias para poder atender a estos pacientes. Entonces, siempre estar en contacto con mi familia va a hacer que nosotros estemos como con los pies en la tierra, siempre en la realidad y hablarles a lo mejor por videollamada, por un mensaje, irlos a ver a lo mejor debajo de la rejita, pero siempre estar en contacto. Eso va a hacer que nosotros igual nos sintamos bien. Respetar las diferencias con los demás. No todos pensamos igual. Siempre entre compañeras vamos a pensar diferente. Alguien a lo mejor va a decir, es que esto no se debe de hacer así, pero debemos de respetarnos y siempre que nos den la opinión, pues respetar. Ahora, limitar la exposición a los medios. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram y hay millones de noticias, unas son verdad, otras no. Entonces, limitarnos, o sea, por nuestra higiene mental. Ahora, mantenernos actualizados, leer, ver qué puedo hacer de nuevo en el hospital, qué puedo hacer con el paciente. Tal vez hoy me enteré que hay unas mascarillas mejores, a lo mejor no las puedo comprar, pero pues puedo dar como mi opinión al hospital, siempre mantenerme actualizado. Ahora,
autoobservarme. Probablemente y ninguno de nosotros estaba preparado para atravesar una pandemia. Entonces, siempre verme, a lo mejor estoy triste, estoy deprimido, tengo algo, entonces siempre autoobservarme, reconocer a mi equipo, siempre de verdad tenemos algo que agradecer, porque mi compañera me ayudó a ponerme mi equipo de protección personal, porque me pasaron mi medicamento, porque lo que sea, siempre debemos de ser agradecidos con nuestro equipo, médicos, enfermeras, inhalos, siempre debemos de ser agradecidos. Y el otro es que pidamos ayuda. Si probablemente estamos un poco deprimidos, tristes, que hoy me pasó algo, hoy no fue mi día, pues entonces pido ayuda. Tal vez no un psicólogo, tal vez no un especialista, pero me puedo acercar a un amigo y puedo platicar con él. Entonces, estos son algunos puntitos que quise adicionar para que nosotros podamos mantener nuestra higiene mental. Y pues fue todo y muchas gracias.